Solamente hay un par de fotos. Vean, el problema de cavidad oral empieza desde anatomía, pero es muy rápido. El principio del tubo digestivo en la cavidad oral. Eso lo vamos a revisar más todavía en el seminario. Pero ahora, para empezar, se empieza con tubo digestivo. Empieza cavidad oral, continúa faringe, continúa esófago, estómago, ustedes saben, ¿no? Duodeno, yeyuno, etcétera, 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 hasta esfínter. Entonces, lo primero es, si vamos a hablar de patología de cavidad oral, establecer qué es cavidad oral. Cavidad oral empieza desde los labios hasta su límite con la faringe. Entonces, esos límites van a verlos ahora. Aquí hay una... Ahora sí, les voy a mostrar una imagen, ya que están lejos, fíjense en su pantalla. Esto es un corte medial de todo cabeza y cuello, pero vamos a fijarnos en el área que nos interesa en este momento. Vamos a ver. Ahí deben estarlo viendo más o menos. Es una imagen tridimensional que se puede mover, que está en un artículo que se ha publicado. Pero lo que quiero señalar es, vamos a empezar. Labios, los labios son parte de la cavidad oral. Continúa con todo el interior hasta esta zona. Estoy señalando acá, no hay puntero de... No, pues, no. Desde los labios hasta el límite del cabello oral con faringe. Aquí, donde todo señal empieza la faringe. Eso lo vamos a ver en una vista frontal, tal vez con más detalle. Pero es importante, vean, es una área más o menos pequeña. Inmediatamente después, hacia atrás, lo que continúa es la orofaringe. Ahí estamos bien. Claro, y si seguimos hacia abajo, aquí ya tenemos la hipofaringe o faringolaringe, y aquí está la laringe. En la mañana veíamos con el fibroscopio cómo se veía la base de la lengua. Aquí está. Están siguiendo, ¿no? Bien. ¿Ya lo han visto? Tomaron nota. Desde labios hasta este límite con la orofaringe. Vamos a ver cuál es el límite posterior. Inmediatamente. A ver. Se demora en cargar esta cosa. 1, 3, 4, 5. Ya. La universidad una vez nos envió un formato para hacer presentaciones. Lo podemos seguir más o menos. ¿Dónde está? No lo veo. Ahorita cargo. Ya, Universidad Ricardo Palma, etcétera. Eso es. Bueno, hablamos de patología de la cavidad oral, pero en especial patología tumoral. Acá tienen el labio. La pregunta que siempre les hacía es ¿cuál es la piel y cuál es la mucosa? Porque tiene dos partes importantes. En realidad acá se ve bien fácil, porque donde hay vello, piel. Donde hay glándulas salivales menores, mucosa. ¿Dónde empieza la cavidad oral? En el límite que hay entre piel... Uy, se perdió el puntero. Acá está. A ver si pinta. Más o menos, el límite que hay entre piel y este epitelio que se llama epitelio de transición, que es el rojo del labio. A partir de acá, hacia adentro, es
la cavidad oral. En este otro corte del labio inferior. Continúa empezando acá, como dice, hasta adentro. Y el siguiente lugar anatómico importante es la encía o reborde alveolar. Entre ambos elementos, aquí está lo que se llama el vestíbulo oral o surco vestibular. Pero acá ya estamos en cavidad oral. Eso se lo menciono porque es un concepto importante. En algunos países, ¿no? Dicen que a partir de acá todavía es cavidad oral. Nosotros consideramos siempre a partir del labio, parte rojo del labio y mucosa. Luego, ya dentro de la cavidad oral, la lengua la vamos a considerar como en este dibujo en dos partes. En realidad son 3/3. Los 2/3 anteriores lo vamos a considerar parte de la cavidad oral. Esto se llama lengua oral, cuerpo de lengua muscular. Hacia atrás continúa el tercio posterior, se llama base de lengua. Ok, tomen nota, base de lengua, también se llama raíz de lengua, si quieren, pero esto ya no corresponde a cavidad oral, esto corresponde a la faringe, o sea, a partir de acá, hasta aquí nomás, como les mostré en ese perfil, ese corte de perfil. Luego, por arriba, acá hay una parte que llaman paladar duro y otra parte que se llama paladar blando. Paladar duro porque acá está el paladar óseo, los huesos. ¿Se acuerdan que ahí están los huesos? ¿Qué huesos son, no? Maxilar superior, palatinos, donde ustedes pueden tocar y palpan que ahí termina, ya no hay más huesos, pero continúa el paladar, es el paladar blando, o el velo del paladar muscular. La parte que va a corresponder a cavidad oral es lo que corresponde al paladar duro. Paladar blando, no. Paladar blando ya es parte de la faringe, ¿ok? A ver, voy a tratar de dibujar, aunque es un poquito difícil porque tiene buen pulso. Más o menos así sería el límite. Y por abajo, ya saben, la V lingual que separa los 2/3 anteriores del tercio posterior de la lengua. Ay, ahí me equivoqué. Bien, esta parte que está rayada ya es orofaringe. Lo que está por fuera, o sea, por delante, es la cavidad oral. Bien, en este dibujo se puede ver el borde libre del rojo de ambos labios hasta llegar a este límite que es el límite entre paladar duro y paladar blando, y por abajo la vía lingual, a los costados los pilares amigdalinos, que son los límites. O sea, esa es la cavidad oral. Lo que está en este dibujo que se ve adentro, eso ya es orofaringe. O sea, un cáncer que se presente en esta zona se llama carcinoma de orofaringe. Bien, listo. Ya saben entonces. Está bien. Ahora les voy a presentar esta laminita, que es importante, ¿eh? Es una lista de todos los subsitios donde se pueden presentar tumores de la cavidad oral. Lo leemos, de acuerdo a lo que acabamos de decirles. ¿Cuáles son los lugares donde se pueden presentar tumores? En los labios, en el paladar duro, no en el blando, en las encías, trígono retromolar o triángulo retromolar, el piso de la boca, la mucosa del carrillo y la lengua oral. Eso quiere decir los 2/3 anteriores, con ese nombre, subsitios. Esta imagen nos muestra una lesión inflamatoria. Esto es un caso de COVID-19 que se presentó el año 2021 y dio lugar a una semiología especial, a un signo
importante, que es la glositis del COVID. Pero lo importante, notar acá que la multiplicidad de lesiones, o sea, no es una sola, o multifocalidad. Áreas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete áreas depapiladas, irritativas, un poco de edema en general de la glotis, perdón, de la lengua, glositis. Si uno tiene múltiples lesiones, difícil pensar que sea un cáncer. Una lesión que tiene como esta ha crecido durante un tiempo limitado, o sea, se autolimita, crece y se quedó ahí, ya no crece más. Tiene la mucosa intacta, la mucosa está sana. Esas son dos características importantes que te hacen pensar en una lesión benigna. Y si ponemos en otra, acá está, acá faltó luz, pero igual se nota. Esta bola que tiene base algo pediculada, o sea, más estrecha. Esto es un papiloma de cavidad oral, una lesión benigna. Requiere tratamiento quirúrgico porque produce molestias, es decir, esta paciente se lo muerde, lo molesta para comer. Hay que extirparlo con anestesia local, es muy simple. Lesión con mucosa indemne, bueno, es la misma, ¿no? Se ha aplastado con un bajalenguas. Papiloma. Otra lesión, leucoplaquia o eritroplasia, también hay dos. Si son blancos, leucoplasia, si es rojo, eritroplasia, lesiones premalignas. La cándida, este honguito que es muy omnipresente, está en muchos sitios. En todo el tubo digestivo está presente Candida albicans. Puede ocasionar candidiasis cuando haya un desbalance de la microbiota por efecto de un tratamiento antibiótico, cuando hay traumas frecuentes, lesiones inflamatorias como el uso del tabaco, alimentación no adecuada, mala higiene bucal, etcétera, etcétera. Y se menciona un cuadro muy conocido que es la glositis romboidal, por la forma que tiene. Más o menos de esta forma, aparece en la línea media de la lengua y se encuentra. En algunos casos hemos visto asociado al uso del tabaco, tratamiento médico, por supuesto. Tumores de diverso origen. Acá es una lista nada más, no es para aprenderla de memoria, porque la conocen y por lógica sale. Los mucoceles que se prenden en la boca como pequeñas ampollas, algunas grandes como de 1 centímetro más, por igual enfermedades febriles o traumas que requieren tratamiento cuando persisten y molestan. A veces tienen solución espontánea. Adenoma pleomorfo de las glándulas salivales. Ustedes deben saber que en las glándulas salivales menores, los tumores más frecuentes son los tumores malignos, pero también puede haber tumores benignos, como el adenoma pleomorfo. La diferencia importante que vamos a ver es que un tumor de las glándulas salivales menores, lo primero que hace es crecer y abombar la mucosa. No es la famosa úlcera que se presenta, una herida en la mucosa, sino simplemente está hinchado. Otros tumores, neurolimomas o schwannomas, son de la vaina neural. Y de los músculos también son raros, pues se pueden presentar leiomiomas, músculo liso, rhabdomiomas, condromas, lipomas. Una palabra sobre este torus, que se escribe así, ¿no? Como en latín, P-T-O-R-U-S, torus mandibularis o torus palatinus, o toros, lo traducen al castellano, son osteomas. Ustedes ven en la línea media del paladar, un nódulo duro de consistencia ósea, entonces, cubierto por mucosa sana, ahí están haciendo un diagnóstico clínico de un torus palatino. El torus palatino es un osteoma que se presenta típicamente en el centro, en la línea media del paladar duro, bien simétrico. El torus mandibular es otra lesión de la misma naturaleza, pero en la cara lingual de la mandíbula. Aquí está un torus palatino. Si ustedes lo ven así, hacen el diagnóstico casi mirando nada más.
Y si lo palpan y tiene consistencia dura como hueso, entonces definitivamente esto es un torus palatino, una lesión benigna, un osteoma del paladar. Muy simétrico, la línea media y bien simétrico, ¿lo ves? Generalmente no tiene necesidad de tratamiento, salvo que sea demasiado grande, ¿no? O que al paciente le molesta en alguna forma. También cuando necesita una prótesis dental superior, un paciente que no tiene dientes y requiere una prótesis total superior, entonces no va a poder colocársela si no se extirpa primero este torus palatino, porque esto va a impedir que se adhiera bien la placa de acrílico. Si no es así, no requiere mayor, no requiere tratamiento. Y otra, vean, quiero que noten también la diferencia de posición de estos tumorcitos. Este es muy central, muy simétrico, y esto es lateral. Aquí está la línea media. Igual que es un tumor que abomba la mucosa. Entonces, ambas lesiones con mucosa sana quiere decir que el tumor no está en la superficie, sino está creciendo por debajo de la mucosa. En este caso del hueso, en este caso, este es un adenoma pleomorfo de las glándulas salivales menores del paladar. Así había una paciente que tenía, trabajadora del hospital, que se presenta con un bulto que a la palpación no es duro como hueso, es un poco carnoso, es de tejido blando. Uno hace el diagnóstico clínico de tumor de glándulas salivales menores. En ausencia de dolor, decimos que esto no es inflamatorio, un tumor. Y se puede hacer acá una biopsia de aspiración también, se puede hacer. Y resultó ser un adenoma pleomorfo de glándulas salivales menores. El tratamiento quirúrgico, una incisión de la mucosa, depende, puede hacerse de esta forma, y se extirpa todo el tumor quedando un defecto en el hueso, porque el tumor ya había deformado un poco el hueso. Pero se extirpó bien, felizmente. Ya saben que en las glándulas salivales menores lo más frecuente es el tumor maligno, pero en algunos casos, como este, resultaron ser tumor benigno. Tratamiento quirúrgico, sí. Bien, ahora sí veamos lo que nos interesa, porque es muy diferente esta imagen, por ejemplo. ¿Qué es lo que se ve diferente? Es una lesión ulcerada que lamentablemente compromete no solamente un sitio anatómico, un subsitio, sino también el piso. Acá es el reborde alveolar y piso. Creo que acá se ve mejor. Hay exposición de hueso, una lesión destructiva de la superficie con exposición de tejido óseo, compromete el reborde alveolar, compromete mandíbula, compromete piso de boca. Esta es la imagen de un carcinoma. Ahora lo que decíamos, lo importante es ver en su inicio, ¿no? Porque una lesión así ya está avanzada, pero en su inicio, una lesión como un afta, una úlcera que no sana, le dan tratamiento a una heridita que tiene una estomatitis, toques, enjuagues, etcétera, y no sana. Aparte de eso, puede ser una lesión dolorosa o puede ser una lesión sangrante. Otra forma de notar algo es abultamiento simple, un bulto que aparece en la cavidad oral. Como ya saben, una úlcera es lesión de la mucosa. Un abultamiento quiere decir una lesión que está por debajo de la mucosa, pero que está produciendo un abultamiento. Con una lesión de este tipo y además nódulos palpables en el cuello, hay que tener mucha sospecha, mucho cuidado. Si le dan tratamiento a una lesión así y sana en un lapso de 15 días o menos, bueno, que saben que es una lesión inflamatoria. Pero una lesión que no sana, que continúa, que persiste o que sigue creciendo, entonces es muy sospechoso. Y si además hay nódulos en el cuello, más sospechoso por posibilidad de un ganglio metastásico. Esta es la parte interesante. Ahora hay otros síntomas, referidos tal vez a faringe, a laringe, hay muchas otras patologías muy cercanas asociadas también a la reducción de peso. A veces no se ve,
no se palpa, pero se encuentra por imágenes una masa en sitio primario, o sea, en la boca o en el cuello. El examen por imágenes para el cuello por elección es la ecografía o ultrasonografía. Con esta sospecha hay que hacer una biopsia de la lesión que se está viendo que puede ser un cáncer. O sea, apenas tengan la sospecha, el primer paso es tomar biopsia, hay que demostrarlo. Una biopsia de incisión se puede hacer de la lesión primaria o en el caso de cuello, una biopsia aspiración con aguja fina. Son los dos tipos de lesiones. Si sale positiva la lesión, ya tratamiento. Otra imagen, a ver. Otra imagen, cambiando, ¿no? Lesión, un tumor ulcerado. Compromete el piso de boca y cara ventral de la lengua. Típico de un cáncer. Dicen así, ¿no? Factores de riesgo en estas lesiones. Los primeros son los importantes. Son importantes el tabaco y el alcohol. Como como irritantes, son causantes de muchas enfermedades, no solamente en cavidad oral, ¿no? Pero ahora estamos hablando de eso. Pero en general, como irritantes pueden ser otro tipo de sustancias como vapores de combustibles, solventes químicos, producen un trauma. El trauma frecuente se encuentra asociado a muchos tumores. Por ejemplo, una paciente que tenía una muela rota por caries, con secreción maloliente y hacía lesión en la lengua. Desarrolló un cáncer de lengua después de un tiempo, o sea, sin haber consultado al dentista, ya estaba por el trauma constante que se mordía, se hincaba. El tabaco, por ejemplo, es un trauma también, y produce no solamente cáncer en la boca, orofaringe, laringe, cáncer de tráquea, cáncer de pulmón, otras enfermedades, hipertensión, etcétera, enfisema pulmonar. Esto que se menciona acá de dieta y nutrición, claro, una persona malnutrida está más expuesta porque tiene problemas inmunitarios y además hay debilidad de las mucosas. Acá también hay que ver la calidad de los alimentos. Factores genéticos, bueno, está en estudio eso. Dice que hay personas que tienen los genes predispuestos. Virus, mencionamos algunos como el herpes virus, el virus del VPH, que sin embargo está más asociado al carcinoma de orofaringe que al de cavidad oral. Ahora, esto de exposición solar que ven en esta lista, hay que observarlo con cuidado. Ustedes saben, no es cierto que la exposición solar por el sol no nos da en la boca, ¿no? Pero esto se refiere solamente al carcinoma del labio inferior, que se asocia a la exposición solar, lo compara con el de piel. Bueno, como decíamos, hecha la sospecha clínica, primer paso, biopsia. Biopsia del tumor primario. Acá hablamos de una biopsia quirúrgica o de una biopsia de incisión. Si hay mucha sospecha y la lesión es pequeñita, pueden sacarlo por completo, pero biopsia de incisión es extirpar un fragmento del tejido sospechoso junto a un fragmento de tejido aparentemente sano, para hacer diagnóstico y ver también la profundidad. Un estudio de rayos X como la radiografía panorámica, que es una radiografía dental realmente, pero en que se ven los maxilares abiertos, así como un libro, para planificar cirugías y también para observar si hay compromiso óseo en mandíbula. La tomografía computarizada nos ayuda a ver extensión de un tumor y es necesario también para planificación quirúrgica y reconstrucción. Para el cuello,
la ecografía, ya lo mencioné, es el mejor examen para detectar y para tipificar los tipos de nódulos que se pueden encontrar. Hay criterios ecográficos que te pueden ayudar para decir si es posible una lesión maligna o es una lesión más posiblemente benigna. Hay criterios. De acuerdo al informe de la ecografía, uno puede decidir, el ecografista o el patólogo, si se puede hacer una biopsia o si requiere hacerse biopsia. Y la biopsia que se emplea para lesiones nodulares en el cuello, biopsia, aspiración con aguja fina, también llamado PAF, punción, aspiración con aguja fina. Y mejor se prefiere hacer la biopsia con aguja fina con guía ecográfica. O sea, se hace la biopsia y la ecografía a la vez. Como que se repitiera la ecografía, pero haciendo la biopsia. Con la ecografía se guía la aguja a la lesión sospechosa y además a la parte que es más significativa. Y el PET scan que ya conocen sirve para lesiones en el resto del cuerpo. Acá está una radiografía panorámica. Se ve en el maxilar inferior, perdón, la mandíbula y los maxilares superiores. Acá un ejemplo de una biopsia. Bueno, aquí hay tres tipos de biopsia, las han puesto juntas. En esta parte, lo que estoy señalando en este momento, tenemos las bolitas verdes son células tumorales. Entonces, si se fijan en este lado, aquí una lesión que tiene una profundidad de 2 milímetros o menos, está circunscrita a la mucosa nada más. En este tipo de lesiones se ha visto que estadísticamente se puede encontrar hasta un 7% de riesgo de metástasis ganglionar oculta. Bien, ¿qué quiere decir metástasis ganglionar oculta? Como dice acá. Eso quiere decir que, aunque no palpen ganglios, no se al examen del cuello no palpan ganglios, hacen una ecografía, no detectan ganglios, entonces dicen que el cuello es negativo, no hay metástasis. Sin embargo, en este tipo de casos, por ejemplo, en esta biopsia, que es solamente de 2 milímetros, llega ahí nomás, puede haber hasta un 7%. No es mucho, pero puede haber 7% de metástasis oculta. Es decir, que no se detectan. ¿Y por qué no se detectan? Porque están a nivel celular, a nivel microscópico. Sin embargo, también vean en el otro lado una biopsia que demuestra un tumor que tiene más de 8 milímetros, o sea, llega a la submucosa. En estos casos se ha encontrado hasta un 41% de posibilidades de que, a pesar de que no se palpen ni se demuestren con ecografía los ganglios, puede haber enfermedad metastásica oculta. Bien, ese es un concepto que se llama el DOI, Depth of Invasion, o sea, profundidad de la invasión. Y nos ayuda para tomar decisiones en cuanto a hacer o no hacer disección de cuello y también para ver el pronóstico. El tipo de carcinoma más frecuente es el carcinoma epidermoide. Más o menos 95-96% de los casos. Otros tipos, tumores de glándulas salivales. El carcinoma más frecuente en glándulas salivales es el carcinoma adenoide quístico. Otro tumor, el carcinoma mucoepidermoide. El melanoma, un tumor que se presenta en piel y también en las mucosas, muy agresivo. Linfoma, también en movimiento en cavidad oral. Todos estos pueden abarcar hasta un más o menos 5%. La mayoría son carcinoma epidermoide, que también se llama carcinoma espinocelular o de células escamosas. En este dibujo, que es el de Testu, ¿se acuerdan el texto de anatomía? Que demostraron
el drenaje linfático del labio inferior drena los linfáticos al grupo 1B en el mismo lado de la lesión, si estuviera acá, pero a veces drena al otro lado del cuello, al lado izquierdo. Es una característica del labio inferior. El labio superior no, siempre drena al mismo lado, como en lo normal en todo, ¿no? Pero el labio inferior puede haber drenaje cruzado. Acá viene la clasificación TNM de los tumores en general. Y en cavidad oral también se emplea el TNM para hacer un estadiaje adecuado. El T nos ayuda para clasificar el tumor primario, el que está en la boca. Entonces tenemos acá 2 y 4. Estos dos números nos van a orientar. Porque cuando es 2 centímetros como máximo, pero menos de 2, es 1, T1. Cuando está entre 2 y 4, es T2. O sea, en general, un tumor que llega hasta 4 centímetros puede ser T1 o T2. Son tumores moderadamente agresivos. Sin embargo, a partir del 3 ya son tumores avanzados. Un tumor que mide más de 4 centímetros. Fíjense, 4 centímetros en la boca es bastante. Es un tumor avanzado. Y un T4 cuando ya está invadiendo otras estructuras. No está limitado a su sitio de origen. Eso es en el tumor primario. Por ejemplo, acá tienen un tumor que está, habría que medirlo, ¿no? Entre 3 y 4 es un tumor grande. Más de 3, casi 4 centímetros. Cáncer del labio. En el rojo del labio se considera de cavidad oral. Ahí está. Y los grupos ganglionares más afectados son el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Hay un tipo de incisión de cuello que se aplica para la cavidad oral, que es la supraomoidea, que abarca los grupos 1, 2 y 3. Claro, si hay ganglios positivos, ya se amplía a los 5 grupos ganglionares. Entonces, hablando de ganglios, aquí es N. N del inglés, ¿no? Node. Lymph node. Entonces, tenemos N1, N2 y N3. Acá los números son 3 y 6. Así como era 2 y 4 en el T, en el N es 3 y 6. N1 es un ganglio que está en el mismo lado de la lesión, que tiene máximo 3 centímetros. N2 son ganglios que están entre 3 y 6. Y N3 es un ganglio que tiene más de 6 centímetros. Fíjense bien, 6 centímetros es bastante, es un ganglio enorme. No es tan frecuente. Pero en el N2, entre 3 y 6, tenemos 2A, 2B y 2C. 2A si hay un ganglio en el mismo lado. N2B, cuando son múltiples ganglios en el mismo lado. Y N2C, cuando también son múltiples ganglios que están a ambos lados o en el lado contrario, pero menores de 6. Listo. Y la M quiere decir M0, que no hay metástasis a distancia, y M1 cuando hay otra metástasis en cualquier lugar del cuerpo. Basta que haya y es M1. Por eso es que en los estadios clínicos que se basan sobre la TNM, el 1 y el 2 son los estadios iniciales, digamos, T1 y T2. A partir del 3 ya se consideran tumores avanzados, T3 o N1, ya es estadio 3. Estadio 4 cuando es un tumor muy avanzado, T4, o cuando hay cualquier metástasis a distancia. Hecho el diagnóstico, hecho los estudios de imágenes, tratamiento. La cirugía es el primer escalón de tratamiento siempre. En cavidad oral, especialmente tenemos que considerar dos partes. La resección radical, con límites de seguridad, con borde de seguridad oncológica,
y de acuerdo al lugar, la reconstrucción del defecto que se crea. Son dos pasos que se hacen en la cirugía de cáncer de cavidad oral. Y además se considera por la gran facilidad con la cual los tumores dan metástasis al cuello, linfáticos, el manejo del cuello. Hay que hacer disección de cuello en muchos casos. Aparte de la cirugía, otros tratamientos, radioterapia y quimioterapia, que se reservan para casos que no se puedan resecar, radioterapia, o que tienen bordes comprometidos por su tamaño, no se puede extirpar totalmente, o para complementar, o en forma preoperatoria para tumores muy grandes. Y la quimioterapia es para tratamiento de enfermedad sistémica. También se emplea como en combinación la radioquimio, que tiene mejores resultados que cada uno por separado. Cáncer de lengua, de borde de lengua. En la lengua lo más frecuente es, en lugar de, lo más frecuente es el borde de la lengua. La lengua tiene, ya saben, la punta, bordes, cara dorsal y cara ventral. ¿Dónde es más frecuente un cáncer? En el borde. Otro casito. Esto solamente para mostrar resección del tumor primario. Esta técnica de la resección radical, o sea, no solamente el tumor, sino un poquito más allá, un poco más allá. Esto es algo ya histórico, conocido de hace muchos años, porque esta imagen es del año 1875. Tenemos en el A una lesión pequeña que se puede hacer una glosectomía parcial, se extirpa un losaje con borde de seguridad. En el B, una lesión más posterior que hace más difícil su acceso, porque acá el paciente abre la boca, ya pues operamos. Acá el paciente abriendo la boca es muy difícil llegar atrás. Entonces se hace esta incisión o este abordaje que se llama labiomandibulotomía o abordaje de Trotter. Se corta el labio en la línea media y la sínfisis o la parasínfisis mandibular, mejor, para separar, solamente para ganar acceso y hacer la hemiglosectomía. Acá es una hemiglosectomía. Necesariamente también se hace disección de cuello. Acá hay un espécimen de disección de cuello y un espécimen de hemiglosectomía. Vean acá cómo se ha pintado con azul de metileno. Como siempre, antes de hacer la extirpación, dibujamos dónde se va a hacer el corte. Y se ponen marcas. Acá está la cara, el área cruenta. Estos hilos se ponen para poder marcar y orientar al patólogo para que sepa cuál es el borde medial, el borde lateral, borde anterior, porque hay que ver que los bordes estén libres. Un carcinoma de reborde alveolar. Acá es interesante y útil una radiografía panorámica. Acá está la panorámica y acá se ha pintado con color negro entero la resección que se va a hacer, porque el tumor está acá, no lo han dibujado. Parece que hubiera alteración del borde óseo, pero hay que hacer esta resección de hueso. Esto se llama mandibulectomía marginal o mandibulectomía marginal superior, porque se está extirpando un margen nomás, no todo el cuerpo de la mandíbula. Cuando se corta todo el cuerpo de la mandíbula en una parte se llama mandibulectomía segmentaria. Esto solamente es marginal porque se mantiene la continuidad del hueso. Igual la resección hecha, acá está la incisión que se ha planteado. En este caso se dibuja la incisión que se va a hacer para la labiotomía o labiomandibulotomía y también la disección de cuello que debe acompañar. Listo. Aquí está el espécimen de una resección de un carcinoma de reborde alveolar con mandibulectomía marginal y disección de cuello. Listo. Algunos casos parejo. Son casos ya eh,
avanzado, ¿no? El diagnóstico es fácil. En las lesiones pequeñas hay que hacer muchos estudios. Una lesión ulcerada que fija la lengua. Otro estudio importante es la movilidad de la lengua. Cáncer avanzado. Cuando ya no mueven la lengua es muy avanzado. Como les dije, lo típico en la lengua es en los bordes. Puede haber también en la punta, etcétera, pero más frecuentes en los bordes. Lesión ulcerada que se profundiza hasta la faringe. A ver, ¿hay preguntas? ¿Algún comentario? Bueno, nada más sobre este tema entonces, pero nos quedan todavía tres temas más. Traqueotomía, grupo ganglionar en el cuello, disección del cuello, que nos va a llevar bastante tiempo. Yo quiero preguntarles si tienen tiempo mañana en la tarde para continuar. No para continuar lo que falta, sino para continuar la última parte que nos va a llevar